y que pudiera pues presentarse a lo mejor en dado momento en Sonora. Está el experto en estos temas, en política energética, doctor Benito Osorio en la línea. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, lo mejor para ¿Qué ti, tal? feliz Muy año. buenos días. Igualmente. Gracias, como siempre, por contestarnos. ¿Frente a qué estamos con lo que está pasando, doctor, en el país, en el desabasto en estos estados y que pudiera llegar también acá al norte, doctor? Pues estamos frente a la repercusión de el ataque a un fenómeno terriblemente nocivo para la infraestructura y para el abasto de gasolinas en el país. Es decir, esta escasez que estamos viendo, de acuerdo a la información de Petróleos Mexicanos en 6 estados, pues tiene que ver con el tratar de impedir que justamente se sigan afectando los ductos de Petróleos Mexicanos y por lo tanto se ha recurrido al transporte a través de pipas. El problema es que por supuesto los costos para Petróleos Mexicanos se incrementan de una manera extraordinaria y más allá del costo, pues las dificultades para transportar por carretera y no por ductos, pues también implican falta de eficiencia para atender las necesidades de la población. En mi opinión, se tuvo que haber generado un plan con mucho mayor detalle y con providencias suficientes para evitar que hubiese esta escasez de gasolinas en aquellos estados donde se ha detectado que las estaciones de servicio están vendiendo un producto que es robado. Eh, Cuando se hace esto, uno supondría que el gobierno tuvo pues el cuidado justamente para que las cosas no llegaran hasta donde estamos viendo, porque efectivamente, aun cuando el problema esencialmente se da en el centro del país, también puede tener ramificaciones hacia otros lugares. Yo dudo mucho que esto pueda llegar al norte del país, porque la mayor parte de los ductos se encuentran en su cruce justamente en el centro, y el fenómeno del robo de combustible, si bien no es limitado al centro del país, sí está concentrado en él, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos dos elementos. Ahora, estamos hablando de grandes cantidades, porque el país ha ido reduciendo su producción de gasolinas, y si tomamos en cuenta las cifras que da el presidente de la República, pues estamos hablando de un porcentaje muy alto respecto de la producción nacional de combustibles, ¿no? Alrededor, más allá del 10%, ¿no? Uh-huh. 10%. Entonces, los que estamos viendo es por parte del combate al huachicoleo, también le podemos decir, doctor. Claro que sí, ¿Sí? claro que sí. Claro que sí, es un resultado de la lucha que ha emprendido el gobierno en contra del robo de combustibles. Y cuando yo decía 10%, pues es una cantidad muy importante, y lo estoy refiriendo no a las ventas totales de gasolinas por parte de Pemex, sino lo estoy relacionando básicamente en relación a la producción nacional de combustibles. Como nosotros sabemos, el país importa más de la mitad de la gasolina que expende posteriormente al público, ¿no? Uh-huh. Y ese 10% significaría parte de la pérdida. Pues sí, Uh-huh. imagínense una empresa tan grande como Petróleos Mexicanos que pierda mucho más, quizás del 10% de la producción que está generando de manera diaria, pues sí es una pérdida muy significativa. Ahora, está bien que ataque el origen del robo, pero ¿a dónde va a dar este combustible? Pues va a dar directamente a las gasolinerías. Hay ya la suspensión de alrededor de 170 estaciones de servicio que se les ha vinculado a pues el robo de combustible, ¿no? ¿Qué tiene que pasar entonces con esto? Dice, porque lo que estamos viviendo es parte del combate al huachicoleo del gobierno federal, pero también se debió haber previsto o tener, detalles, ser más previsorios, pues, para que no escaseara así el producto combustible, doctor. A eso se refiere, Así ¿verdad? es. Es posible incluso, ha habido
distintos proyectos al respecto, porque el fenómeno no es nuevo. Se planteó en algún momento incluir alguna forma de identificar por color la gasolina que llega directamente de manera, digo yo, legal a las gasolinerías, de tal manera que pudiera identificarse de aquella que fuera extraída y robada, ¿no? Por ejemplo, se tendría que tener una contabilidad precisa para justamente conocer los balances de las estaciones de servicio y poder identificarlo, porque es obvio que una cantidad tan grande de combustible pues no se expende a las orillas de las carreteras, de los caminos vecinales, etcétera, sino que se está expendiendo directamente en las estaciones de servicio. Entonces creo que mantener este plan de transportar pues cantidades importantes a través de pipas va a ser muy difícil. De hecho, ya se está nuevamente reutilizando ductos porque el país, por otro lado, no tiene capacidad de almacenamiento. Tenemos alrededor de unos 3-4 días de lo que es el consumo nacional como capacidad de almacenamiento. Entonces, bueno, en ese sentido, pues como se va a transportar menos gasolina o se está transportando menos gasolina por pipa que a través de ductos, pues se genera un problema mayor, ¿no? Entonces es posible que en los próximos días ya se regrese nuevamente a la utilización de ductos. No tenemos un racionamiento de combustible derivado a la insuficiencia del producto, sino básicamente como resultado de estarlo limitando para combatir el robo de combustible, ¿no? No creo, en mi opinión, que esta situación va a llegar al norte del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de ductos y la demanda está en el centro. Básicamente en el centro, En el centro. exactamente, ¿no? No quiero decir que no haya robo de combustible en otros lugares, quiero decir que la mayor parte está concentrada justamente en los estados de Guanajuato, el Estado de México sobre todo, de manera muy importante, ¿no? Y porque las refinerías están básicamente también pues suministrando al centro del país, ¿no? Están ubicadas en el centro del país y en el sur, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ve en esta lucha que ha emprendido Andrés Manuel? Porque por primera vez, al parecer, o hacía mucho no se veía que se combatiera este monstruo que se dejó crecer en las administraciones anteriores, Benito. No, yo creo que nunca habíamos visto que el gobierno emprendiera, y yo creo que debe de tener el apoyo de la población, si bien hay molestia también. Nunca había emprendido un gobierno de la República un ataque frontal a este fenómeno, a este crimen por parte de grupos que están absolutamente organizados, que de acuerdo a las investigaciones del gobierno cuentan con apoyo por parte de personal de Petróleos Mexicanos, y que evidentemente ante la impunidad que privó en los años pasados, pues se fueron fortaleciendo, fueron ampliando sus capacidades, porque hablar de 60,000 millones de pesos es una cantidad extraordinaria, es una cantidad inmensa que aun cuando no fuera exacta, cuando no fuera precisa, de todas maneras nos da una magnitud muy, muy grande de este negocio ilícito totalmente que está beneficiando tanto a grupos de la delincuencia organizada como a personal de Petróleos Mexicanos. ¿Cuánto representa el negocio en sí, doctor, por ejemplo? Del huachicoleo, pues el gobierno, el presidente de la República ha dicho que son 60,000 millones de pesos, ¿no? Es una cantidad extraordinariamente grande para cualquier entidad, ¿no? Es mucho, mucho dinero. En general, el negocio de las gasolinas en el país está en alrededor de unos 34,000 millones de dólares, ¿no? Anuales. Anuales. ¿El desabasto ahorita, tiene ahí los datos de cuánto está significando el desabasto? Pues sí, bueno, lo que ha dicho el propio gobierno es que se está reduciendo, digamos, el abasto a 6 entidades. Esto tendría más o menos una magnitud que estaría relacionada con alrededor
de unos 8 millones de litros, 8.6 millones de litros por día, ¿no? Por día. Imagínense usted, Así es. a todas estas poblaciones y más lo que viene. Conclusiones Más lo que entonces, viene. el doctor AMLO no debe parar, Conclusiones. debe entonces, yo creo que está Así haciendo es. lo correcto el presidente, el gobierno, en atacar En mi al grueso opinión, electo. sí. En mi opinión, es algo que la población tiene que comprender como el resultado de una lucha que es indispensable. Pero creo que también se le debe de pedir al gobierno que pudiera darse la posibilidad de tener un programa mucho más afinado para combatir este delito, para disminuir el impacto a la población consumidora, ¿no? Yo le decía anteriormente, hay distintas propuestas que se hicieron en el pasado, como poder seguir el curso de la gasolina robada a través de incluir algún elemento de carácter químico que pudiera modificar el color de la gasolina. Otra parte es tener un récord mucho más afinado de los balances de las propias estaciones de servicio, es decir, cuánto se le está entregando y cuánto está vendiendo al día a cada una de las estaciones de servicio en el país. Y esto, digamos, es posible, es un tema fundamentalmente de un sistema que se tiene que poner en pie y que lo debió de haber hecho desde mucho tiempo antes, puesto que la mayor parte de las estaciones de servicio siguen siendo pues entidades que dependen de petróleos mexicanos, ¿no? Son negocios, franquicia, que deben de estar perfectamente controlados. Y eso se tiene que hacer así, repito, para evitar el impacto que está teniendo, las molestias, las pérdidas económicas que están teniendo los consumidores. Sin embargo, de cualquier manera es indispensable parar esta sangre y sobre todo parar un delito que es mayor para el país, ¿no? Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor, y estaremos en contacto como siempre. Pues muy buenos días y un saludo al auditorio. Igualmente, buenos días. Vuelvo con José Antonio Crespo y Sergio Aguayo, los retos de AMLO y en medio del huachicoleo, la no querer declarar, bueno, no querer más bien sumarse a la declaración del Grupo Lima de rechazar a Venezuela, los retos de Andrés Manuel. Están rebajando las multas, ojo, al 50% para evitar más mordidas de los policías. ¿Qué opina usted al respecto de esta medida del ayuntamiento? Confirma Fiscalía de Justicia 7 muertes de indigentes, el ayuntamiento solo registra 2. También la Unión Ganadera, que se ha adelantado, piden ganaderos que se abra la elección, ojo, que se abra a todos los ganaderos. Daniel Barancini se mete por la pelea, ahorita va a estar también aquí en el estudio Daniel Barancini. Mesa Análisis con Conrado Quesada y Marilena Carrera y su servidor aquí en Proyecto Puente y mucho más. Volvemos.